Agradecer a la asociación y a Sergio el haber podido estar aquí hoy con vosotros, el invitarme y invitarnos a participar de estas primeras jornadas, que al igual que Juan Antonio, también espero de todo corazón que no sean las únicas, que no se quede este empeño y este esfuerzo, que no se quede solamente en esto, sino que, bueno, que sigamos profundizando en la historia de nuestro pueblo, en la historia de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, con lo cual nos conoceremos un poquito mejor y sabremos por qué estamos como estamos, ¿no? Juan Antonio lo ha dejado en febrero del 36. Sí me gustaría remarcar cosas que ya ha dicho Juan Antonio, pero que me parecen totalmente fundamentales y que nunca vienen mal el remarcarlas. Y es, yo lo tenía preparado con un titular que se llamaba la sociedad fracturada, ¿no? Si en algo podemos definir Palma de Río de esos momentos, del año 36 hasta el 52 aproximadamente, una de las características fundamentales es la gran fractura social que existía. Fractura social que se había producido después de muchísimos años. Juan Antonio empezaba, para no alargar excesivamente, empezaba en el Primo de Rivera, pero sin ninguna duda, lo que ocurrió durante la República, la guerra y la posguerra, sus causas fundamentales venían de mucho tiempo atrás. Yo me atrevería a decir que las raíces profundas no lo digo yo, eso lo dice un montón de autores, pero yo me atrevería a decirlo aquí ahora. Es la gran disparidad, los grandes contrastes que había en la sociedad de ese momento. Para que os hagáis una idea, si Palma tenía 18.000 hectáreas, afectadas por la reforma de la Segunda República, había 12.000 hectáreas. Otro dato, si resulta que 17 propietarios, en la mente de todos están, pues Don Félix, Roy Almodóvar, Gamero Cívicos y demás, 17 propietarios tenían el 78% del término municipal. 17 propietarios, 17 familias, que para colmo, muchas de estas familias estaban emparentadas unos con otros. La mujer Martínez Bravo, o sea, de los Martínez, estaba con esto, los de los Morenos, estaban emparentados, o sea que todavía era más intensa esa desigualdad. Como os decía, llegamos al 36 en una situación en la que yo personalmente veo pocas opciones fuera de lo que pasó. Yo mantengo que no pudo pasar otra cosa, ¿no? No pudo pasar otra cosa más que lo que luego pasó. Porque ya la situación había llegado a un límite en la que no había marcha atrás, o se resolvía. La Segunda República la entiendo como el último recurso por intentar solucionar un problema de injusticia social por vía política, por vía democrática, digamos. Eso fracasó durante la República, y como consecuencia de ese fracaso, pues lo único que hubo fue lo que ha habido siempre en la historia. Cuando no se puede solucionar las cosas por la política, pues se recurre a la violencia, se recurre a la guerra. La burguesía española, la burguesía andaluza, había hecho todo un esfuerzo a lo largo de todo el siglo XIX por cambiar el sistema del antiguo régimen, todo lo que existía en la Edad Moderna, ¿no?
en el que lo que se intentaba era hacer que la propiedad tuviera el carácter que tiene hoy, propiedad privada. Durante la Edad Moderna, la propiedad de los medios de producción, de las cosas que crean riqueza, la propiedad no era estrictamente como la conocemos hoy. Había una propiedad, digamos, más compartida, con más sobre el bien que crea riqueza, sobre la tierra, sobre los molinos, sobre los talleres. Había un tipo de propiedad en el que no era tan privado, tan privativo, no era totalmente de la persona que lo ostentaba. La burguesía, a lo largo del siglo XIX, intenta y consigue hacer que esa propiedad fuera propiedad privada, en la que él, el dueño, el propietario, tiene dominio absoluto sobre su propiedad. Eso le costó mucho esfuerzo, mucha sangre, mucho sudor a la burguesía. Y una vez que la burguesía consiguió eso, dejó fuera de ese sistema a toda una población que no tenía nada más que la fuerza de sus brazos para poder comer y para poder seguir viviendo día a día. A medida que se acentuaba esa propiedad privada en el sentido que hoy la conocemos, se iba creando la otra parte de la sociedad, los obreros. Los obreros se fueron dando cuenta de su situación y fueron luchando por una serie de derechos que ellos creían que le eran propios. Y veían, en esa lucha, veían el mal de su vida, los males que le acuciaban diariamente para poder seguir viviendo, lo veían en la propiedad privada. Entonces es cuando, hacia 1870, 1880 en adelante, los obreros empiezan a tomar conciencia de su situación y empiezan a organizarse. Se organizan primero en los núcleos urbanos de Barcelona y en los núcleos industriales del País Vasco y demás. Pero poco a poco esa conciencia se va haciendo también extensiva a las zonas rurales. Aquí, donde lo que cala como conciencia obrera es el socialismo y el anarquismo. Luego el socialismo pasa también a otra fase, a su vertiente comunista, ¿no? Más adelante. Esa lucha entre la burguesía y el proletariado por conseguir tener la propiedad de los medios de producción, por conseguir tener la propiedad de los medios, de las cosas que crean riqueza, la tierra, las industrias, eso es lo que va a presidir, esa lucha va a presidir todo el periodo a partir de 1870 hasta la guerra, hasta el 36. Ya os digo, entiendo que la República es el último intento en el que se equilibran las fuerzas, y el último intento por conseguir, porque esa lucha se dilucidara a través de la política. Cuando eso falló, no quedó otra que la guerra. En el 36, decía Juan Antonio, hay elecciones para febrero del 36. Esas elecciones las gana el frente. Había dos grandes bandos, el bando socialista, el Frente Popular, aglutinaba a fuerzas de izquierda, y el bando de la derecha. Lo gana en las elecciones, las gana el Frente Popular, pero, y esto también me gustaría recalcarlo mucho, lo gana con muy poca ventaja. Muy poca, tenía los datos aquí en el pero no lo podemos ver.
son 150, 200 votos aproximadamente, lo que diferencia, lo que le da la victoria al Frente, en Palma, lo que le da la victoria al Frente Popular frente a la contrarrevolución, a las derechas. Muy poco. Se ganó, por supuesto que se ganó, pero con muy poco. Eso quiere decir que la sociedad estaba muy fragmentada. La sociedad estaba muy fragmentada. Había muchísimas personas que pensaban diametralmente opuestas unas de otras. Y fijaros, si he dicho antes que 17 grandes propietarios tenían toda la tierra, entonces me diréis, bueno, ¿y quién votó a la derecha? Porque no me salen las cuentas. Si uno eran obreros y otros eran grandes terratenientes, a un lado ponemos 3.000 o 4.000 personas y al otro lado ponemos 17, como que luego hubo unas votaciones en las que la diferencia eran solamente de 150, 160 votos, 200 votos, no llegó. Pues porque había muchísima clase media, muchísima gente, capas sociales, que en un momento dado se alió con la derecha porque la República había actuado y había hecho cosas en contra de ellos. ¿Qué gente era? ¿Qué grupos sociales eran? Los pequeños propietarios, los pequeños hortelanos. Los pequeños hortelanos en Palma eran muy importantes, han sido muy importantes siempre y siguen siendo muy importantes. Esta gente en la República se les asustó, por parte de la derecha se les asustó con que le iban a quitar la tierra al que tenía pues una pequeña huertecilla dividida en la familia, que le iban a quitar los 7 naranjos que tenían. No, no era así, pero se les asustó por eso. Se les convenció de que la República iba en contra de ellos. Por otro lado, las acciones de la República, por un lado estaba el miedo a que me van a quitar la tierra, a la reforma agraria, pero por otro lado estaban todos los obreros que veían que la reforma agraria nunca llegaba. Es que no se puso en marcha, no se dio ocasión a ponerse en marcha. Se quedaron todos los preparativos, pero no se ponían en marcha. Así que unos tenían miedo por una cosa y otros tenían miedo justo por la otra. Pero el caso es que no se hizo nada. Esas contradicciones de la Segunda República fueron las que llevaron, que no eran nada más que las contradicciones de la propia sociedad en la que se vivía en aquel momento, fueron las que llevaron a que toda una serie de anhelos que se habían levantado el 14 de abril para ver si la República solventaba todos esos males, todo eso fue defraudando mucho. Unos porque les parecía mucho y a otros porque les parecía muy poco. Llegamos al 36, total, que gana el Frente Popular. Y en Palma, junto con el resto de España, pues se festeja el 19 y el 20, el 18, 16 fueron las votaciones, el 18 ya se hace público y se festeja la victoria del Frente Popular. Se festeja como cualquier como cualquier de esto de explosión de alegría social, se hace con una manifestación. Esa manifestación se dio por todos los pueblos, por Aguilar, por Palma, por todo esto. Y en muchos sitios, en Aguilar y en muchos sitios de Córdoba, tuvieron carácter violento, por esa situación tan enconada que os digo que había, ¿no? Porque unos hacían ostentación de que habían ganado y los otros se sentían humillados porque los habían ganado. Y estaba el asunto tenso. En esa manifestación del día 18, para celebrarlo, pasa desde el ayuntamiento hasta el Coliseo, iba por ahí, y en la plaza de Abastos, que era donde estaba el casino de los propietarios, el casino de los señores, que se le decía antes, el casino de Acción Popular. Al pasar por allí la manifestación, imaginaros la situación de tensión y demás, resulta que desde el interior del casino pues se dan unos disparos a los manifestantes,
como consecuencia de esos disparos, hay una persona, uno de los manifestantes, es herido. Lógicamente la reacción, os la podéis imaginar. Nos pega un tiro, vemos que hay uno que está herido, el tiro sabemos que ha salido de allí, pues vamos a por ello directamente. Ese día se asaltó la casa del casino, se le quitaron todos los muebles, se tiraron los muebles, pero no pasó a más durante esa noche. Eso era la tarde-noche del 18 de febrero, no pasó a más. El herido fue se lo llevaron a su casa y la situación, tan tensa como estaba, no pasó a más. Por la mañana, el día 19, el herido pues tenía una cierta consideración su lesión, el tiro que le habían pegado, las heridas que tenía, y entonces se lo llevaron a Córdoba. Iba para llevárselo a Córdoba. Los ánimos se fueron calentando cada vez más. Las autoridades no sabían cómo reaccionar. El cuartel de la Guardia Civil toda la guardia estaba acuartelada, no se atrevían a salir nadie a la calle, ni se detenía a nadie de los que habían pegado el tiro. El ambiente se fue caldeando cada vez más, total. A resulta de lo cual fueron asaltados el convento de Santa Clara, el convento de San Francisco, el juzgado, la sede de Acción Popular otra vez más y las casas de algunos grandes terratenientes, que por cierto no había ninguno dentro en la casa. Estos se habían ido, habían dejado a los encargados, a la gente al servicio de la casa, pero ellos no estaban. Fijaros, ¿contra quién se actúa? Las personas, los grupos sociales, cuando tienen esos arrebatos, actúan contra lo que ellos consideran que son sus enemigos, digamos, casi naturales. ¿Quiénes son? Los grandes propietarios, entonces se entra en las casas. La Iglesia se entra en los conventos. ¿Por qué? Pues porque desde la Iglesia católica siempre se había puesto al lado de los grandes propietarios. Y en todas las homilías, en todo lo que se hacía, la Iglesia tenía un papel como después también se siguió viendo durante el franquismo, tenía un papel relevante en contra de las fuerzas de izquierda, en contra de los grupos socialistas y comunistas. Entonces, claro, se le atacó también. Bueno, aquello pues, ya os digo, este tipo de hechos no fue solamente en Palma donde pasó, sino que también en Aguilar hubo incluso muertos. En otros pueblos de la provincia también sufrieron estos brotes de violencia. Ya por fin empezó a actuar las fuerzas de orden público, se detuvo a gente, se volvió a requisar los bienes que se habían robado en las distintas iglesias, en las casas de los señoritos y demás, de los grandes propietarios. Y se empezó a hacer una actuación ya, digamos, reglamentada, una actuación de la justicia, ¿no?, de la República. Pasa el tiempo y en esta situación hay un clima de paro total. El paro era, como siempre había venido siendo, el paro acuciaba a las clases trabajadoras porque se vivía nada más que de la agricultura. Vosotros mejor que nadie lo sabéis, se vivía de la agricultura, y en el momento en que una agricultura de régimen extensivo, no era una agricultura intensiva como ahora, era una agricultura de régimen extensivo en la que había trabajo durante determinadas épocas del año, a la hora de preparar la tierra, a la hora de sembrar, a la hora de recoger, porque lo que había era olivo y cereales. Entonces, el poco trabajo que había se concentraba en determinados periodos. El resto del tiempo, pues el resto del tiempo había que buscarse la vida. No había un sistema un sistema público que garantizase, como ahora, que hay un mínimo de supervivencia, un mínimo para mantenerse
hasta que llegue otra época de trabajo. No había nada de eso, había que buscarse la vida directamente, pues salir al campo, cazar, buscar espárragos, y eso cada vez más estaba más perseguido, porque eso, por ejemplo, de buscarse la vida, en la época moderna, Juan Antonio lo sabe mejor que yo, en la época moderna se solucionaba en cierta medida, ¿no? Porque cada uno tenía sus recursos, había unas tierras comunales, había unas tierras en las que, bueno, pues yo me llevaba mis cochinillos a pastar en la dehesa del común, el otro se buscaba, en fin, se podía buscar la vida. Todo eso con la propiedad privada que os decía antes, con el acceso a esa propiedad que tanto luchó la burguesía por ella, todo eso se había acabado. O sea, todas esas posibilidades mínimas, pero bueno, pero posibilidades al fin y al cabo que le habían permitido sacar un poquillo y levantar un poquillo cabeza a la gente durante la Edad Moderna, durante todo el periodo de la Edad Moderna. Eso ya se había terminado y la propiedad se alambró, existían no se podía el espigueo, se prohibió se prohibía el espigueo. O sea que las pocas opciones que tenía el proletariado, el campesinado, para sobrevivir en tiempos que no tenía trabajo, pues se les fueron quitando. Lógicamente la situación era explosiva. La situación, cuando alguien no tiene pan para llevarse a su casa y que su hijo o ella pues puedan seguir para adelante, pues la situación se pone chunga. Esta situación estaba ya en mayo. En mayo hubo para festejar el día del trabajo y además había unas manifestaciones importantes en las que los grupos de socialistas, comunistas y CNT celebraron el 1 de mayo en el Teatro Coliseo, lo que actualmente es el Teatro Coliseo ya existía, y allí celebraron el 1 de mayo. Y si veis, hay en unos documentos muy sustanciosos en el archivo, que es un informe que le manda el alcalde manda a un municipal, un agente de la autoridad, para que asista al acto y le informe de lo que ha pasado por allí. Bueno, este hombre hace su informe de lo que ha pasado por allí. Y se ve que los ánimos estaban caldeados y a flor de piel. La situación de paro, como ha dicho Juan Antonio antes, las autoridades, la única forma que tenían para intentar solventarla era recurriendo. No creáis que el recurso de las cunetas, ¿os acordáis? Las cunetas de la transición, cuando se intentaba, se iba a trabajar en las cunetas y eso. Ese recurso ya lo tenían en la República. O sea, las obras públicas se hacían para eso, para intentar mitigar el paro que existía. Como consecuencia de eso, se hicieron algunas carreteras, se construyó el puente sobre el Genil, ya se construyó un poco antes, durante Primo de Rivera. Se acometieron la construcción de los canales de riego. La República también, no solamente la República, desde primeros de siglo, desde los últimos años del siglo XIX, la cuestión del riego se veía como una posible solución técnica, no traumática, en el sentido de que no había que hacer reforma agraria, que era lo que no se quería, ¿no? Pero era una opción, una posibilidad de que, introduciendo mucha más superficie regable, eso supondría nuevos productos. Se abre el abanico de productos que se pueden cultivar en una tierra que ya es regable, es mucho más amplia. Esos productos, además, requieren más mano de obra y esos productos tienen un valor añadido mayor, con lo cual la agricultura y la ganadería pues se iban a ir transformando. Para eso hacía falta que se pusieran en riego grandes extensiones de superficies de tierra. A eso ya Primo de Rivera se acercó y hizo algún intento,
Durante la República se dio un gran impulso a esto y se hicieron los canales, del judío, el canal del judío y los canales de la margen izquierda y derecha del Genil, en el Puente de la Valera está el acueducto, lo habéis visto. Todo eso se hace en la República, con esa intención, por un lado, quitar a mucha gente del paro porque estaban trabajando en la construcción de eso. Y luego, además, poner una superficie de tierra del municipio en riego, porque eso ganaría sin necesidad de hacer, en tanto que llegaba la reforma agraria, eso mejoraría la situación de la agricultura. Entonces, estamos ahí, estamos en una huelga en el mes de mayo. Pasa el tiempo, hay muchas reticencias por parte de los grandes propietarios. Otra de las fórmulas que la República intentó llevar a cabo para quitar el paro era dar lo que se llamaban obreros por carga. No sé si lo habéis escuchado. Eso era, pues tú tienes un cortijo, pues de tantas hectáreas, pues por tantas hectáreas te corresponden tantos obreros. Y tú les vas a dar trabajo en ese cortijo que tienes. Para eso era impensable por parte de los... Imaginaros los señoritos, los propietarios, imaginaros a Félix Moreno, imaginaros a los gameros cívicos, imaginaros a esta gente teniendo que admitir a gente por obligación, porque el gobierno de la República les obligaba a tener gente en sus cortijos y a darle trabajo. Eso para ellos suponía, bueno, eso era que... para esto hemos luchado tanto, si ellos habían luchado para que el cortijo fuera nada más que suyo y él mandara en él. La mentalidad del... Me vaya a perdonar, porque yo es que me voy por un lado, me voy de un lado a otro, pero el hilo creo que lo llevo. La mentalidad del señorito, cuando con toda su buena intención la República quiso poner en riesgo eso que os decía, los cortijos de mucha gente, incluso ellos, que les suponía, tú imagínate tener una tierra de secano, tener un cortijo de secano y el gobierno ponértelo de regadío, eso para ellos era la leche. Bueno, pues muchos de esos propietarios no querían porque eso suponía, a fin de cuentas, perder un poquito del dominio que él tenía sobre su propiedad, porque ya no dependía de mí el que yo sembrara trigo o sembrara tal, porque ya si voy a sembrar otra cosa dependo del que me da el agua. Y ahí ya que yo dependa de otro para yo tener mi cortijo, esa mentalidad es la que existía, esa mentalidad que le existía. Así que imaginaros, cuando el gobierno de la República le decía, no, es que tú tienes que tener el cortijo para darle, porque tengo a la gente en paro, tú tienes que tener un cortijo, tú en tu cortijo tienes que tener a tanta gente. Eso era ya la leche, ¿no? Llega el 18 de julio, 17 en Ceuta, llega el 18 de julio y lo que empezó siendo un golpe de Estado, como otros que como había dicho Juan Antonio, empezó siendo un golpe de Estado. Pero ese golpe de Estado se vio a las pocas semanas se vio que ese golpe de Estado, no semanas, días, se vio que ese golpe de Estado no era tal golpe de Estado, que aquello ya leche, y duró 3 años. Aquello se convirtió en guerra civil. ¿Por qué se convirtió en guerra lo que al principio era un golpe de Estado? Pues por lo que os dije, aparte de las influencias, o sea, de los apoyos externos e internos que se tuvieran, lo fundamental para que esa confrontación dure 3 años es que las fuerzas estaban totalmente equilibradas. Es que había muchísima gente que estaba a favor de los militares. Clases medias, clases altas y casi gente que por su situación económica se podrían situar en una clase baja, que ideológicamente apoyaban esto. La gente de Falange no eran señoritos
no eran grandes señoritos, grandes propietarios. Los grandes propietarios estaban en Acción Nacional, en el Partido Agrario, en toda la gente de la seda. La gente de Falange no, la gente de Falange era gente pobre que no tenía donde... Pero ideológicamente apoyaban eso, porque preferían... Echaban de menos un mundo donde no admitían la reforma agraria, no admitían los ataques que ellos consideraban que la República había hecho contra la Iglesia, contra la familia, decían. Esta gente apoyó. Eso hizo posible ese nivel en la sociedad, en ese nivel de equilibrio, con mucho rencor una parte hacia la otra y la otra hacia la una. Eso es lo que hizo posible que durante 3 años estuviéramos pegándonos tiros. Si no, si el golpe de Estado hubiera tenido menos apoyo, no hubiera pasado de ser un golpe de Estado como los anteriores. Uno más de los que había habido, pero es que no, es que ya había llegado el asunto a un extremo en el que es que socialmente había muchos favorables a los militares, a los nacionales, al bando nacional, igual que había muchísimos también al bando republicano, lógicamente. Bueno, pues ya os digo, el 18 de julio, a través de Radio Sevilla y Radio Madrid, la radio funcionó muy bien en el sentido de facilitar información y pasar información. Era un medio excepcional para la transmisión de información. Y Radio Madrid, la radio de la República, pues informó sobre lo que en aquel momento era un golpe de Estado. Y ese mismo 18, Radio Sevilla, que había caído ya en manos de Queipo de Llano y demás, pues todos los palmeños, bueno, toda la comarca y toda la zona y todo el territorio, podía escuchar las arengas que decía Queipo de Llano por esa boquita, en la que, bueno, eso es famoso, las emisiones de Queipo de Llano como general al mando de la fuerza sublevada en Sevilla. Eso fue porque eran espeluznantes, ahí es donde se plasmaba el odio que existía entre unos y otros, y ahora se van a enterar los rojos lo que somos capaces de hacer. Y por cada uno. Ese odio no se le ha quitado hacia los rojos. Ese odio no se le ha quitado. Ese mucho ha durado. Ya dura demasiado. Ya, mucho ha durado. Lo menos mucho ha durado, ¿no? Mucho ha durado. Bueno, continuando con aquello, claro, la gente empieza a saber que había un golpe de Estado y qué va a pasar. Bueno, pues se juntan en la plaza del ayuntamiento. Al atardecer del día 10 el cuartel estaba cerrado. La Guardia no había recibido ya algunas órdenes porque Córdoba había caído en manos del bando nacional y Sevilla también. Habían algunos telegramas se habían podido suceder, pero bueno, el cuartel se mantenía a la expectativa a ver lo que pasaba. Mucha gente de Falange, de la Falange de José Antonio, se presentaron en el cuartel y a ofrecerse a ayudar a las fuerzas del bando nacional si llegaba el caso. Esta gente se quedó en el cuartel. La tarde-noche del 18, en el ayuntamiento se reúne la gente en la plaza, se explica un poco lo que hay y las distintas fuerzas de izquierda deciden, CNT, Partido Comunista, Partido Socialista, las Juventudes Socialistas, deciden crear un comité de defensa de la República. Se quita el alcalde y los concejales que habían salido de las elecciones y se crea un comité de defensa de la República. Ese comité estaba formado por 8 o 9 personas y a su vez se dividió en dos. Dos comités, un comité de abastos y un comité de defensa militar, ¿no?
Durante 40 y pico días, aproximadamente, un mes aproximadamente, se dio esa situación, que era una situación paralela a la que se estaba sucediendo en un montón de pueblos de toda la península, ¿no? de todo, y sobre todo de los alrededores nuestros y de Andalucía. Se organiza la vida, hay que comer todos los días, aunque estemos en revolución, y hay que organizar esto. Lógicamente, la gente deja de trabajar, los señoritos, o sea, los propietarios de los grandes cortijos y demás, no estaban aquí, no se trabaja en el campo, los ganaderos, los pastores de ganado y demás, se ralentiza el cuidado de los animales, y hay que organizarse para que una población que en el 36 estábamos, como dice Juan Antonio, estábamos en torno a los 10.500, 11.000 personas, pues lógicamente había que abastecer a esa población, porque la situación era totalmente revolucionaria. No hay dinero y lo que se hace son vales. Se crea un gran economato que se le conoce aquí, lo que no deja ser un mercado central en el que se llevan allí los alimentos, los distintos productos, y a través de vales pues se le da, dependiendo del número de familias y las necesidades de cada cual, pues se le va dando una serie de vales. Se organiza la vida, van llegando, y eso es importante en un sentido que ahora veremos, van llegando refugiados de los distintos pueblos de los alrededores, que van cayendo en manos de los sublevados, se van viniendo a Palma. Imaginaros las circunstancias en las que llega esta gente. Esta gente, yo sé el caso por un familiar, yo sé el caso de La Campana. Mis abuelos pues estaban allí en La Campana, y llegan y hacen barbaridades como hicieron cuando llegaron aquí después, ¿no? El que logra escaparse, pues imaginaros cómo viene. El que se ha escapado, viene. Si se ha podido escapar con su escopetilla, con una escopeta, con un fusil, con lo que sea, se ha escapado. Pero se ha dejado atrás pues, a su hermano, a su familiar, a su mujer, a su hijo, a quien sea, que o lo han matado o lo han arrestado, eso, y se lo ha dejado atrás. Y él o ella se viene aquí a refugiarse aquí, porque era uno de los últimos sitios que quedaba en manos de la República todavía. La población creció, en esos días creció una barbaridad, que llegaron 2.000 o 3.000 personas sin ningún problema, ¿no? Pues, todos refugiados, armados y con toda la carga en las espaldas que traían, ¿no? La situación aquí es que bullía, es que esto era ingobernable. Dentro de las posibilidades, el Comité de Defensa de la República, pues hay alguna documentación en el archivo que intenta pues, ordenar, apaciguar un poquito y demás. Había gente que habían de los que habían quedado aquí en Palma, que eran significados miembros del bando de las derechas, del bando nacional. Muchos fueron arrestados, se entraba en las casas, se les cogían. De la gente que participó en la defensa del cuartel, cuando se les cogió, pues también se les detuvo, y además se les ejerció muchísima violencia contra ellos, hubo linchamientos. O sea, la situación era totalmente desbordada, estaba totalmente desbordada. León Benítez los masacraron en mitad de la calle, en fin, barbaridades se hicieron por todos lados. Había 30 y pico personas en la cárcel, en el calabozo. La intención de las autoridades de ese momento era esperar a ver el transcurso de los acontecimientos, a ver cómo a ver qué es lo que iba a pasar, y mientras retenerlos en la cárcel. Pero llegó un momento en el que se veía que las fuerzas nacionales iban avanzando y la gente los pueblos iban cayendo uno tras otro,
y había mucha gente en los que ya decían, no, pues aquí hay que, a la gente que está ahí, que tenemos ahí prisionera, en el momento en que lleguen, los otros los van a salvar. Aquí hay que matarlo directamente, vamos, eso es. Y entonces, lo que empezó siendo un intento de salvaguarda del orden, de imponer una legalidad, una justicia, unos procedimientos, hubo un momento en el que aquello se hizo totalmente sostenible, se asaltó con más o menos connivencia del comité, eso no se sabe. Yo personalmente creo que no, que el comité que fue desbordado, pero bueno, tampoco se sabe. A la altura de que está la investigación hoy día, tampoco se sabe si fue más o menos cómplice. Total, el caso es que se entró en la cárcel, se cogió a la gente que había en la cárcel y se le llevó al cementerio para matarlo. Se mataron 30 y pico de personas. Se asesinaron a 30 y pico de personas. Llega el 27 de agosto y ya había caído Peñaflor, había caído La Campana, Écija fue de los primeros, Almodóvar también, quedaba Hornachuelo y quedaba Posada también algo y Palma. La situación se hizo insostenible, fuerzas del bando nacional, del ejército, entraron por la carretera de La Campana, por la carretera de Écija y por la carretera de Córdoba, llegando desde Sevilla. Parte desde Palma hasta Hornachuelo, la carretera estaba todavía en poder de la defensa de Palma. Tras un intenso tiroteo, se llega y se toma Palma. Las fuerzas nacionales entran en Palma y lo que ocurrió en ese momento, pues ya lo conocemos todos, ya lo hemos dicho y lo hemos escrito en muchos sitios y se ha visto en varias veces. No es más que lo que venía siendo en otros pueblos que iban cayendo en manos de los nacionales. Pensad que cuando el general Mola estaba planeando... General Mola era uno de los ideólogos y de los cabecillas cuando estaba planeando el golpe de Estado. Entre su manual de instrucciones, digamos, ponía explícitamente que había que infundir terror. Había que infundir terror en el enemigo con la intención de que no hiciera falta muchísimo ejército y muchísimas fuerzas para dominarlo, sino que había que dar un buen escarmiento y con poquita gente, una vez que has pasado el escarmiento, con poquita gente los controlas. Pues eso es lo que se venía haciendo, eso pasó en Extremadura, eso pasó en Badajoz, eso pasó en Sevilla, eso pasó en un montón de sitios y le tocó a Palma y también pasó. Resulta que fuerzas del ejército sublevado, gente de Falange, gente de milicias de Écija, llegan y propietarios de la zona, llegan a Palma, toman Palma y hay que constituir el nuevo ayuntamiento. Como ellos decían, con gente de fuerzas de orden, con la gente de orden. La gente que había quedado en Palma, la noche del 26, se le deja una especie de pasillo para que la gente, por las fuerzas atacantes, después de todo un día de duro choque militar, para que no fueran tan graves el choque, las fuerzas nacionales lo que hacen es que dejan una especie de pasillo en esta zona, precisamente, en esta zona, para que por ahí saliera la gente.
y la gente se pudieran ir y ellos encontrarse al día siguiente con menos resistencia, ¿no? Entonces todo el que tenía algo que temer, pues se fue, lógicamente. Todo el que tuvo algo que temer y le dio tiempo, también sea la verdad sea dicha, ¿no?, pues se fue. Aquí lo que quedó fue personas que para ellos no habían hecho nada, menores, personas mayores, es lo que había quedado en Palma. El día 27 se les convoca por el ejército, las fuerzas del ejército, los soldados van diciendo que la gente de orden a la plaza del ayuntamiento y allí se congrega una gran cantidad de personas. Empieza a formarse una fila, la famosa fila, a las personas de orden se les da un brazalete amarillo y se van, y al resto pues se les pone a formar en una fila, y esa fila lleva hasta las ametralladoras que se ponen en el Palacio del Portocarrero, palacio que era en ese momento de Félix Moreno Ardanui. Y allí, pues ese día se fusila, se mata a muchísima gente, a mucha gente. Y se fueron porque pensaban que no habían hecho nada, claro, todo el que tuvo la posibilidad y temía algo, ese se fue. Y los que se quedaron es que porque bueno, pero no creyeron que no le iba a pasar nada. Sí, Sergio, dime. De las filas de fusilamiento. Claro. Y lo escondieron en una casa. Un montón de Después vendrá el coloquio, vamos a dejarlo que termine. Después ya. Es que No. todo el que ha tenido, el que tiene algo como. Eso es lo que duele, ¿verdad? Pero Eso es lo que duele. Te llega un poquito. Eso es lo que duele. Y el que tenga también apuntado en la loza que hay en el cementerio, personas también te llega un poco, Carmen, y tú no estás. ya, igual pero que vamos a dejar que termine. Eso es lo y después que ya empezamos eso con es cierto con las que preguntas. es cierto que eso duele muchísimo. Desde el punto de vista, voy a intentar pararme menos ya en estos hechos porque ya está muy pero sí me gustaría desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de análisis de historiador, de análisis de la realidad, yo entiendo personalmente, yo entiendo que es muy distinta, porque claro, hay quien dice, no, porque se mató en todos lados, se mató en todos los bandos, en los dos bandos se mató a mucha gente, cierto, cierto que al que le mataron, lo sacaron del calabozo y se lo llevaron al cementerio y le mataron a su padre o a su madre, ese lo siente igual que yo cuando mataron, por supuestísimo que eso es así, ¿no? Tan asesinato es uno como es otro. Pero si intentamos elevarnos un poquito del análisis personal, que ya os digo que es horroroso y es lo mismo de asesinato en todos lados, y lo mismo le duele a uno que a otro, sea del bando que sea, pero si intentamos elevarnos para poder seguir viviendo, y para poder seguir viviendo en colectividad, porque si no esto se vuelve ingobernable. Si intentamos pasar el análisis de lo personal a lo histórico, entiendo que es distinta la violencia ejercida desde, como os decía, esa situación de ingobernabilidad, esa situación de exacerbación de los sentimientos, esas explosiones de cólera que se dieron y de descontrol para sacar a esta gente de la cárcel, digo, a los que tenía el Comité de Defensa de la República, ¿no? Esas situaciones de cólera y esas situaciones de explosión son cualitativamente distintas a las que, con un manual de instrucciones, un ejército lleva a cabo sistemáticamente una ejecución. Yo ahí veo que desde el punto de vista histórico el dolor es igual para todos, pero desde el punto de vista histórico
no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo la violencia ejercida por un bando que la violencia ejercida por el otro. Entiendo que no es lo mismo. Pero bueno, ahí está la historia, ahí están los documentos y ahí está la forma de verlo y analizarlo de cualquiera. A la vez, eso siempre lo repito así, parece que es que tengo ahí la imagen, a la vez que las metralletas sonaban en el paredón en Palacio, pues a 200 metros se estaba constituyendo el nuevo ayuntamiento, dándole toda esa legitimidad que tenían los que venían con el nuevo régimen, ¿no? Dándole toda esa pompa de legitimidad institucional y legal para ello, claro. El ayuntamiento se está constituyendo a esa misma hora, se está constituyendo el ayuntamiento. El comandante comandante Baturones, como fuerza de orden, es el que se instala allí y se nombran a una serie de concejales y alcaldes. ¿Quiénes son? Pues no hay más que tirar del listado y vemos que el alcalde, un terrateniente, Ángel Martínez Liñán. Los concejales, pues terratenientes y gente de Falange. Bueno, pues ya está constituido el nuevo poder. Ya está constituido. Empieza la construcción de lo que sería el nuevo régimen de la dictadura franquista. En mucha parte del país empezó esa construcción en abril del 39 y a nosotros nos tocó esa reconstrucción y esa institucionalización del franquismo desde el 28 de febrero de agosto del 36. A nosotros nos tocó 3 años antes, igual que a muchos otros pueblos, ¿no? Igual que a muchos otros pueblos. Si me permitís, y el chisme este quiere, hay un vídeo en el que hasta ahora yo no sé si alguno de vosotros lo ha visto, yo lo conseguí el otro día y no, se lo he enseñado a algunos compañeros, yo no lo conocía. Y es un vídeo hecho por gente de Falange que viene a Palma para ver cómo había quedado Palma, lo que ellos decían, después del dominio rojo, ¿no? Después de aquello. Y porque una de las cosas que se hicieron fue derrumbar el puente sobre el Genil. Las fuerzas del Comité de Guerra, del Comité de Defensa de la República, volaron el puente para intentar que no entraran por ahí el grueso del ejército, ¿no? Entonces viene la gente esta de Falange y graban imágenes de eso. Entonces lo que vamos a ver son imágenes, aunque estén hechas por Falange, da igual, vamos a ver imágenes de Palma en el año 37 de cómo quedó el puente sobre el Guadalquivir, sobre el Genil, perdón, y una pequeña un pequeño flash, una pequeña imagen de cómo era se ve San Francisco y se ve la cercanía de cómo era aquello en ese momento. Son 30 segundos, no quiero quedar, pero yo creo que merece la pena si esto quiere. Si esto quiere, exactamente. Ahí está. La música yo te lo dice. Lo viene todo eso, tú lo ves. Eso es. Ver el puente. Ese es el puente. Las barcas para reconstruirlo. El puente sobre el Genil fue volado por el enemigo con objeto de cortar el avance de las tropas españolas hacia Palma del Río, pueblo de la provincia de Córdoba, que como tantos otros de Andalucía, luminoso y alegre, no parecía posible llegase a ser teatro de crímenes y saqueos y fuera convertido en fortaleza. Y ya está. Bueno, pues se va organizando la vida en Palma y junto a la vida diaria, a mí me gustaría resaltar 2 o 3 cosas.
Por un lado, me gustaría que pensásemos, hiciéramos un ejercicio para pensar la situación en el momento en Palma, ¿no? La gran mayoría de combatientes, la gran mayoría de hombres, mujeres también, pero la gran mayoría de hombres se habían ido. Estamos hablando del 36, en agosto del 36, se han ido. Están luchando, no se sabe, los familiares que se quedan aquí no saben, ni estos saben nada de aquellos, ni aquellos saben nada de estos, ¿no? La vida sigue, hay que comer todos los días, los niños están ahí, los mayores están ahí. Me gustaría, de alguna forma, hacer como un pequeño homenaje a la mujer que fue la que se quedó aquí, en su gran mayoría, teniendo que levantar y levantar cada día, imaginaros con el cuerpo que estas criaturas se tendrían que levantar todos los días, con el marido no sé dónde, el otro fusilado, que me lo acababan de fusilar, hacía nada, pero había que levantarse todos los días, Vosotros imaginaros, ¿no? El papel de la mujer en ese momento, como en tantos otros momentos de la historia, el papel de la mujer como fuerza para salir hacia adelante en una colectividad, yo creo que eso lo han estudiado mucha gente, pero pensaros, poneros a pensar, ¿no? Poneros a pensar lo que eso significa, ¿no? Personas que lo han perdido todo, que han perdido a su marido, han perdido a su hijo y que se cruzan todos los días con el que los ha matado, que se tienen que cruzar, además tienen que estar calladitos, porque si no, ahora veremos que se los cargan también. Y hay que trabajar, y hay que ir a los cortijos, y eso en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida, esa labor de arranque y esa labor de consolidar la sociedad en ese sentido, de tirar para adelante, eso lo hizo la mujer, Y de verdad que es para pensar. Otro punto que me gustaría recalcar. En ese momento, en Palma hay 600 huérfanos. A final, el mes de noviembre, hay una relación en el ayuntamiento, en el archivo. En el noviembre del 36 hay 600 y algo huérfanos en Palma. Imaginaros, sin una institución que les diera cobijo, ni alguien que las atendiera, ni nada. Imaginaros qué situación, 600 personas, 600 niños, huérfanos. En esa situación, otro elemento más del paisaje, otro elemento más del paisaje de Palma, es la represión. Os decía que se había llegado a esta situación por el odio tan enorme que había. Por el odio tan enorme se estuvo 3 años en guerra, aquí mucho menos. Pero cuando los vencedores dijeron, ahora hemos ganado, ahora nos toca a nosotros, la represión que se ejerció desde el 36, desde el 28 de agosto del 36, hasta muchos años después, pero fundamentalmente hasta el 41, fue horrorosa, Fue horrorosa, Ahora hemos ganado nosotros, ahora os vais a enterar. Y había que dejárselo claro, Y es el periodo en el que hay gente en las cunetas, en las que se le da aceite de ricino a las mujeres, se las pela, se les pasea, se les expulsa del pueblo. Eso pasa hasta el 41. Ahí se establece un tribunal militar, por parte del bando nacional, se establece un tribunal militar que empieza a actuar a partir del 39. Una vez que han ganado la guerra, se instala en Zúñiga. ¿Os acordáis de Zúñiga, donde estaba? Sí. Las casitas de aquel. Eso.
Ahí en Zúñiga, que era un caserón también grande, que era exactamente. Pues ahí se puso el tribunal militar y ahí estaba la cárcel de los presos. Ahí hubo 45, unas 40 ejecuciones, tres veces de 15 personas. No llegaron, una vez no llegó a las 15 personas, pero eso. Todo el peso de la ley del nuevo régimen cayó sobre todas estas personas, una vez que eran personas que había terminado la guerra y se las había hecho prisionero en cualquier parte de la península, ¿no? Se les traía hasta aquí y se les juzgaba con las garantías judiciales que os podéis imaginar. Que os podéis imaginar, ¿no? Que os podéis imaginar. No, sí, hay muchos documentos, además hay muchas películas. Hay documentación desde varias asociaciones, el Foro y demás, de la memoria histórica, hay documentación de ese momento que se puede consultar, que no es que ninguno no lo estemos inventando. Más elementos del paisaje, o sea, existía esa situación totalmente dramática, sí que existió durante mucho tiempo, pero las nuevas autoridades, pues, lógicamente, se ponen a funcionar en la medida de lo posible. Lógicamente, de reforma agraria aquello ya se olvidó. ¿Qué nos queda? ¿Qué les queda para el problema de abastecimiento, para el problema de paro, para el problema... ¿Qué les queda? Lo que os comentaba antes, que la República había intentado, que era la puesta en riego de grandes zonas de Palma. El nuevo régimen se encuentra con que está construido la presa del Judío, están construidos los dos canales de derivación del Genil, la margen derecha y la margen izquierda, y lo que falta son las pequeñas matrices, las pequeñas canales que ya llegaban hasta las parcelas, ¿no? Eso es lo que quedaba. Ahí ese es el esfuerzo que hace el nuevo régimen en ese sentido. Además era redondo porque le daba mayor valor a la tierra de sus propietarios, que eran ellos. En muchos casos esos canales se hicieron con mano de obra de los presos de los campos de trabajo, porque el trabajo dignificaba, el trabajo sin retribución dignificaba muchísimo a los rojos. Y era redondo, se ponían en cultivo, la posibilidad de poner en cultivo muchas más tierras, le dabas un valor mucho mayor a esa tierra. ¿Qué ocurrió? Durante ese periodo, Palma, entre el 36 que estábamos hablando, con 11.000 personas, hasta el 52, a Palma llegan 5.500 o 6.000 personas atraídas porque hay mucho trabajo aquí. Hay mucho trabajo como consecuencia de la puesta en riego. Primero para los canales, después de los canales suponía el desmontar. ¿Sabéis lo que es desmontar? El desmontar, quitar los palmitos, quitar el monte bajo, desmontar para poner tierras nuevas en cultivo, tierras que iban a ser de regadío. Entonces hace falta trabajo, hace falta mucha mano de obra. La gente llega, empiezan a llegar granadinos, empiezan a llegar malagueños, manchegos, los tolitos. La familia de los tolitos son ellos, vienen en ese momento. Son gente que tienen conocimientos también en agricultura de riego, en agricultura intensiva, y se van acercando. Palma, en ese sentido, se transforma. Hay 5 o 6.000 personas que llegan a Palma en cuestión de 12, 14 años. Eso hacen falta viviendas. Es el momento en el que la gente ya no sabe dónde meterse y se va a poner chozos en la mesa San Pedro. Pero es que mogollón de gente de pronto aquí, ¿no? De pronto. Nuevos cultivos.
nuevos cultivos tienen más valor para el propietario, pero también tienen más trabajo, más posibilidad de trabajo para la gente que venía. Remolacha. Hay, como anécdota, la tesis doctoral de uno de estos grandes propietarios es la puesta en riego de su cortijo. El hijo de Félix Moreno Ardanui, Félix Moreno de la Cova, que luego fue alcalde de Sevilla, la tesis doctoral de Félix Moreno de la Cova es la puesta en riego, porque él era ingeniero agrónomo, es la puesta en riego de su cortijo de la Mayena. Es palpable, vamos, es un ejemplo que lo tienes ahí, ¿no? Y yo qué sé, podría seguir con muchas cosas más, pero fundamentalmente es eso. Y bueno, pues una vez más agradeceros y que me he pasado muchísimo, pues, me pongo a hablar y no sé.